hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz si vivo en ti. Puedo ver que siempre eres fiel. De la iglesia, es decir, no solo la iglesia enfrenta esos desafíos, el mundo en general enfrenta esos desafíos, amén. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones del mundo, a diferencia de otras organizaciones creadas por seres, mejor dicho, sostenidas o compuestas por seres humanos, no creadas por seres humanos, porque la iglesia es creada por Dios, pero sí compuestas por seres humanos. A diferencia de otras organizaciones, la iglesia enfrenta desafíos adicionales. ¿A qué me refiero? En una empresa, en una organización, cuando suceden conflictos personales o interpersonales, bueno, hay un departamento de recursos humanos, hay personas encargadas de tratar de lidiar con ese asunto. Y básicamente, si al final no se puede lidiar con ese asunto, es decir, si la persona o las personas no pueden lidiar con el asunto, simplemente se les separa de la organización y se contratan a otras personas que sean, no sé, menos problemáticas o que no generen la situación que están generando. En la iglesia no es así. En la iglesia no despedimos a las personas, ¿verdad? Pero lidiamos con conflictos personales, lidiamos con conflictos interpersonales, producto de nuestro propio pecado. Entonces la iglesia, hermanos, lidia con desafíos externos, crisis económica, crisis política, oposición, persecución, pero también la iglesia lidia con problemas internos, propios de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Quiero yo centrarme hoy en esta mañana en que podamos reflexionar acerca justamente de esos conflictos personales, de estas situaciones que se presentan y que habitan dentro de nuestro propio corazón y que impiden, ya no solamente como iglesia, que como iglesia podamos avanzar, sino ya de manera personal incluso, que podamos llegar a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que le voy a pedir por favor que usted me acompañe a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 14 hasta el 25. Y vamos a ver aquí una etapa muy pocas veces vista en la vida del apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tiene a Pablo por un hombre espiritual, por un hombre decidido, por un hombre con un carácter sólido, por un hombre prudente, sabio, ¿verdad? Y creo que todos tenemos esa perspectiva o esa visión de cómo era el apóstol Pablo. Pero vamos a ver acá, en este pasaje, una faceta un poco más íntima tal vez de lo que era el apóstol Pablo. Normalmente se suele ver, llamémoslo así, los detalles más resaltantes de una persona a lo lejos, pero cuando miramos más de cerca o cuando esa persona se deja ver, entonces vamos a conocer que realmente hasta el apóstol Pablo era una persona también llena de defectos y de situaciones que en este caso le impedían hacer muchas cosas o le podían lograr muchas cosas. Ayúdame por favor yendo a Romanos capítulo 7, versículo 14. Y la palabra dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Acompáñame un momento, por favor, para orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por un domingo, Señor, más que tú permites en tu misericordia, en tu gracia, que podamos tener vida para venir ante tu templo, para adorar, para escuchar, para poder, Señor, ponernos a cuenta, para poder reafirmar nuestro compromiso contigo, para poder cambiar, Señor, conductas, para poder arrepentirnos de pecado, para poder tener comunión con nuestros hermanos. Te suplico, Señor, que en esta mañana, esta palabra que tú has, Señor, puesto en mi corazón en la semana para poder compartirla a tu pueblo, sea efectiva, viva y eficaz, Señor, en mi propia vida en primer lugar, pero también, Señor, en la vida de los que han venido hoy a escuchar tu palabra. Que yo, Señor, falible y débil, no sea obstáculo para lo que tú, Señor, quieres hacer en medio de tu iglesia. Y que nosotros mismos, al escuchar tu palabra, no seamos obstáculo también al propósito que tú tienes para con nosotros, sino que con disposición la recibamos y estemos dispuestos, Señor, a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es nuestra única esperanza, el que nos salva, el que murió por nosotros y por quien somos justos declarados delante de ti, Jesús. Amén y amén. El mundo tiene una concepción del desarrollo personal y del éxito centrado básicamente en las cuestiones poco cosméticas y muy diferente a lo que la Biblia entiende y enseña como el verdadero desarrollo personal y el verdadero éxito ante los ojos de Dios. Una de las cosas que este texto que acabamos de leer nos enseña es que, a diferencia de cómo el mundo ve, vuelvo a repetir, el crecimiento personal y el éxito, el creyente, hermanos, durante toda su vida libra y va a librar una batalla contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, que busca impedir que lleguemos a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa batalla no va a durar un mes, no es propia de los nuevos creyentes, es una batalla que todos y cada uno de nosotros vamos a lidiar todos los días de nuestra vida. Y del resultado de esa batalla, pues va a depender mucho de cuánto nosotros podamos avanzar en la vida cristiana. Pero la esperanza del creyente, la buena noticia del creyente es que, a pesar de que nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos, en Cristo Jesús podemos encontrar la victoria justamente en esa batalla. ¿Por qué? Porque Cristo venció donde nosotros fracasamos. ¿Ya? Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos que la ley, porque era débil por la carne, no pudo traer la solución al hombre, pero Cristo, volviéndose semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la propia carne, ¿no? Cristo, siendo un ser humano a semejanza de nosotros, pero no con esa debilidad y no con esa fragilidad que nosotros tenemos, Él venció al pecado y Él es el victorioso por medio del cual usted y yo podemos tener la victoria. Este texto, hermanos, nos muestra tres aspectos, ¿sí? He tratado de denominar este título, o este sermón, perdón, fortaleza en medio de la debilidad. Cómo encontrar victoria aún en medio del pecado, en medio de la debilidad que nos acompaña todo el tiempo. Nadie puede decir aquí, yo no tengo pecados, o yo soy ya tan maduro que ya yo no lidio con pecados, o llegar un momento de mi vida espiritual que yo diga, no, yo no necesito ya lidiar con nada de eso. No, hermanos, todo el tiempo estaremos lidiando con nuestros pecados. Y normalmente aquel que piensa que es lo suficientemente maduro para ya no tener grandes problemas, normalmente esa persona es aún más orgullosa que los demás, porque está orgulloso de su humildad, ¿no? Está orgulloso de su santidad, y eso no es así. Mira lo que dice entonces los versos 14 al 20. Encontramos debilidad en nuestra vida básicamente porque somos pecadores. Versículos 14 al 20 dice la palabra del Señor, y te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, lo que no entiendo, dice. Practico lo que no quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Desde el capítulo 6, vamos a poner un poquito de contexto, desde el capítulo 6 del libro de Romanos, Pablo ha estado enseñando varias veces una verdad que es importante para nosotros. En primer lugar, esta verdad es que hemos muerto al pecado. ¿Ya? Esa es la verdad clave
del capítulo 6 del libro de Romanos. El creyente ha muerto al pecado. Y eso lo puede ver usted en el verso 2, en el verso 6, en el verso 11, en el verso 14, en el verso 18 del capítulo 6 y también en el verso 6 del capítulo 7. De varias maneras y en varias formas, Pablo está enseñando lo mismo. Hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, fuimos libertados del pecado y hechos esclavos de la justicia. Hemos sido libertados de la ley que potencia al pecado, dice Pablo en todos estos versos. Ahora, esto plantea una interrogante y una pregunta y una duda, porque si es verdad que hemos muerto al pecado y ya no tenemos nada que ver con el pecado y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿por qué seguimos pecando? ¿Y por qué la Biblia en otros pasajes de la Escritura nos enseña que si alguno de nosotros hubiera pecado, por ejemplo, dice el apóstol Juan, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Pablo mismo le dice a los creyentes corintios, ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces hay una dualidad, la Escritura nos enseña esta dualidad, este conflicto, esta tensión. Es verdad, hemos muerto al pecado, estamos libres del pecado. El pecado ya no tiene dominio, ya no somos esclavos del pecado, pero a la vez todavía tenemos relación con el pecado. El pecado aún puede momentáneamente, temporalmente, dominarnos, aún puede controlarnos. El apóstol Pedro enseña que aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado, ¿no? Vamos a ver eso también más adelante. Y Pablo enseña que la ley tiene parte importante dentro de esta situación, porque la ley, enseña Pablo, potencia el pecado de nosotros. Pablo dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero porque la ley pone el límite que yo quiero y puedo, o sea, no es que la ley me obliga a transgredir, sino que mi naturaleza de por sí es rebelde, mi naturaleza de por sí es desobediente, y cuando me ponen una restricción yo la quiero romper. ¿Usted me entiende? Entonces, en ese sentido, la ley potencia el pecado. No porque la ley es mala, dice Pablo, la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. Pero la ley, ¿qué hace? La ley solo me pone límites, solo me pone la restricción. Y mi propia naturaleza pecaminosa quiere romper esa restricción porque soy rebelde. Porque soy desobediente. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Para ellos no es sí. Le dices que no haga algo, es como si lo estuviéramos alentando a que lo hiciera, porque lo quieren hacer, a pesar de que saben que no deben hacerlo. Es por la naturaleza pecaminosa, es por nuestra naturaleza carnal. Entonces, si bien es cierto, hemos muerto al pecado, también la Biblia nos enseña, y Pablo también enseña esto, hermanos, que hemos muerto también para la ley. Por ejemplo, el capítulo 7, versículo 4 nos dice que hemos muerto para la ley por medio de Cristo. El verso 6 nos dice que hemos sido liberados de la ley para servir en el poder del Espíritu. Entonces el creyente ya no vive en un ámbito de restricciones, sino vive en el ámbito de la libertad. ¿Verdad? Claro, y Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, no uséis la libertad como pretexto o como ocasión para la carne, sino como ocasión para servirnos los unos a los otros. Pero Pablo deja claro de que ya no vivimos en el ámbito de las restricciones. No hagas esto, no toques, no comas, no gustes, sino en el ámbito de la libertad. Ahora, eso plantea también un reto, ¿verdad? Porque en el espíritu, la libertad nos potencia. Porque no hay límites para servir a Dios. No hay límites para lo que usted puede lograr hacer en las cosas de Dios. ¿Sí me deja entender? Pero si yo camino en la carne, también no hay límites para lo que yo puedo lograr, tristemente, hacer en desobediencia. Por eso que Dios me tiene que frenar por medio de la disciplina, por medio de su mano, porque si no, imagínate hasta dónde te vas. Ahora no hay el mandamiento de la ley que me dice que yo puedo ser apedreado, ¿verdad? Por algún pecado. ¿Alguien ha sido apedreado? No, ¿verdad? Aunque merecemos a veces. Pero no, gracias a Dios. La ley no es mala, pero potencia el pecado al poner límites que el pecado quiere y puede transgredir. La ley es santa, justa y buena, dice Pablo. La ley es espiritual.
hecha para ser entendida y obedecida por personas espirituales. Pero el problema es que el ser humano por naturaleza no es espiritual, pues. Por eso que Israel transgredió completamente la palabra, porque no la entendió. Y nosotros igual. La ley solo puede señalar nuestro pecado y hacernos conscientes de que necesitamos un Salvador. Pero Pablo dice, usted ya ha muerto a la ley, ya no pertenece al ámbito de las restricciones, usted ha muerto al pecado, usted está ahora en otra dimensión, en otra circunstancia de la vida en la cual usted debe vivir y yo también, en la libertad del Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice Pablo, y eso es lo que empieza diciendo en el verso 14. La ley es buena, hermanos. La ley es espiritual. Porque la ley emana del mismo carácter de Dios. Amén. La ley misma emana del carácter bueno, santo y justo de Dios. Entonces la ley es buena. Solo que no es aplicable. Y por eso dice Pablo, la ley es buena, pero yo soy carnal. La ley es buena, pero yo soy carnal. Ahora, acá hay una controversia, ¿no? Algunos piensan, Pablo está hablando de sí mismo, Pablo está hablando de otro, en tercera persona, Pablo está hablando de una situación cuando él no era creyente, Pablo está hablando de una situación cuando él ya es creyente, porque algunos piensan, pero ¿cómo va a decir Pablo yo soy carnal? Si Pablo es carnal, yo soy el mismo diablo, o sea. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Que si Pablo, el apóstol Pablo es carnal, ¿qué me queda a mí? No tengo ninguna esperanza. Si el gran apóstol Pablo, que fue al cielo y vio las cosas que al hombre le es inefable decir, si él es carnal, imagínate lo que me queda a mí, hermano. Lo que me toca a mí. Sin embargo, acá hay algo muy interesante. En el capítulo 7, hermanos, desde el verso número 9 hasta el verso número 13, habla Pablo en tiempo pasado. Pablo dice, yo sin ley vivía en un tiempo, ¿verdad? Y el mandamiento, el pecado revivió, yo morí, todas esas cosas. Pero en el capítulo 14 cambia la forma como Pablo está hablando. Deja de hablar de sí mismo en el pasado y empieza a hablar ahora en el presente. Pablo dice ahora en el verso 14, yo soy carnal, no dice yo era carnal. Dice yo soy carnal. Entonces entendemos que Pablo está hablando acá en dos etapas de su vida. Cuando era incrédulo y luego ahora cuando es creyente. Es un poco difícil pensar que Pablo está hablando de sí mismo en estos pasajes como un incrédulo, porque él dice, yo me deleito en la ley de Dios. Yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Ya, así no habla un incrédulo, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo habla el incrédulo? No le interesa obedecer a Dios. No entiende, no quiere saber. O sea, el incrédulo no tiene ese deseo de obedecer a Dios. Pablo acá dice, sí, yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. La naturaleza de su conflicto es diferente. No es que él no quiere, no es que él no sabe, no entiende. Él lo entiende claramente, pero no puede. Entendemos entonces, hermanos, que Pablo está hablando de sí mismo como un creyente que está luchando. Entonces, ¿Pablo luchaba, hermanos? Sí, como todos. Amén. Como todos. Y este pasaje habla de eso justamente, del pecado que mora y que habita dentro de nosotros. Pablo empieza diciendo entonces, y vuelvo al inicio otra vez, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Lo mismo que Pablo dijo de los corintios, ¿recuerda? 1 Corintios 3, 1. Mas, amados hermanos, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Lo mismo que Pablo dijo de los corintios, él lo está diciendo de sí mismo. Yo también soy carnal. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Pablo también era divisionista como los corintios? No, si él mismo está escribiendo en Corintios que no hay que hacer eso. Pablo era un inmoral, una persona que cometía pecado sexual, como el creyente este de Corintios 5, que tuvo que ser incluso disciplinado. Pues creo que no creo que nadie diría por acá, yo creo que sí. No era un creyente que cometía inmoralidad sexual. Era un creyente que no practicaba sus disciplinas espirituales, que no oraba, que no leía la Biblia. Yo creo que no, hermanos, no. Pablo es una persona que se conoce por su gran conocimiento de la palabra de Dios y él mismo dice en el libro de Efesios, yo doblo mis rodillas todo el día delante del Padre. Entonces es un hombre que ora. Pablo entonces era una persona con falta de perdón en su corazón.
No sé, tal vez en algún momento sí, no lo sabemos. No conocemos al 100% toda la vida de Pablo tampoco. ¿Era una persona que era irascible o juzgaba a las personas? Bueno, un poco irascible sí era, ¿no? A veces era un poquito muy... Ahora, de que juzgaba a las personas, no sé, creo que no. No lo sabemos. ¿En qué sentido era carnal entonces? Es que la carnalidad, hermanos, se puede expresar de muchas maneras. De muchas formas. ¿Qué cosa significa o qué se refiere cuando hablamos de carnalidad? ¿Qué significa ser carnal en todo caso? ¿No? Para poder entenderlo, para poder definirlo. La palabra carnal, sin ir al tecnicismo de la palabra original ni nada, simplemente significa que proviene de la carne. Nada más. El carnal proviene de la carne. Ahora, la carne se refiere al cuerpo físico, pero también se refiere a la naturaleza pecaminosa, humana, débil, afectada por el pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La carnalidad, hermanos, simplemente es, o el creyente carnal simplemente es un creyente que todavía continúa viviendo en la esfera de sus propias limitaciones que han sido afectadas por el pecado. Te lo vuelvo a repetir en otras palabras. Todos hemos llegado a Cristo afectados por el pecado. Amén. Nadie puede decir, yo he llegado nuevecito de fábrica. Todos hemos llegado más o menos dañados y afectados por el pecado, porque el pecado lo afecta todo. Amén. Ahora, el creyente carnal es el creyente que sigue viviendo en esa misma dimensión de lo que ha sido afectado por el pecado y que no ha sido todavía restaurado, que no ha sido todavía sanado, que no ha terminado todavía de empezar a vivir en esta otra nueva esfera que Pablo está hablando, la esfera del espíritu. Entonces el creyente carnal, ¿qué necesita? Vive en restricciones. No, yo me he visto así, yo hablo así, yo como esto, yo no como el otro, yo celebro aquello, no celebro el otro. En sus propias debilidades y pecados, ¿no? Si por ejemplo llegó a Cristo con un temperamento muy resentido, por ejemplo, sigue siendo una persona resentida, ¿no? Le hacen algo y se ofende muchísimo, o si es una persona con un carácter muy explosivo, entonces y sigue así, no cambia, o es una persona pasiva, o es una persona muy apresurada, no piensa las cosas, decide sin pensar, y toda una amplia gama. Nos quedaríamos toda la mañana acá hablando de las diferentes formas en las que una persona puede ser carnal. Pero creo que queda claro, ¿verdad? Cuando estamos hablando, refiriéndonos qué es una persona carnal. ¿Eso significa que los creyentes espirituales no tienen ninguno de estos pecados? No significa eso. Lo que significa es que el creyente espiritual está en el camino, en el proceso de ir sanando esto. Ahora, el creyente carnal, ¿puede ser toda su vida carnal? Si busca al Señor va a ser espiritual. ¿Un creyente espiritual puede volver a ser carnal? Claro que sí. Una de las cosas que vamos a ver en este día es de que esta lucha es de toda la vida. Basta que yo me descuide y voy a volver a la carnalidad, voy a volver al antiguo yo. ¿Qué más nos dice Pablo acerca de su propia carnalidad? No nos dice exactamente qué era, en qué se basaba su carnalidad. Solamente dice yo soy carnal. No nos da más detalle. Quisiéramos saber, pero Pablo, ¿en qué eres carnal? Quiero saber, porque definitivamente yo hago una lista y digo, ya, tú no eres inmoral, tú no eres divisionista, no eres esto, el otro. ¿En qué eras carnal, Pablo? Bueno, vamos a ver. Pablo dice algunas cosas. Él dice que su comportamiento era algo ilógico. Dice, lo que hago no lo entiendo, dice. Es decir, en su mente, y Pablo no se está refiriendo a soy un esquizofrénico o alguien con una disociación de un trastorno de personalidad múltiple. No. Lo que yo hago no es lógico. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que es bueno. Yo sé lo que es correcto ante los ojos de Dios. Pero hago lo contrario. ¿Usted me entiende? Entonces el problema con la carnalidad de Pablo no era un problema de ignorancia, no era un problema de falta de conocimiento. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía, o hacía lo contrario. ¿Verdad? ¿Qué más dice Pablo acerca de su carnalidad? Su comportamiento era desagradable hasta para él mismo. Pablo dice, no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco.
¿verdad? Este no es un problema, vuelvo a repetir, de falta de deseo. No es que Pablo no quiera hacer la voluntad de Dios. Él quiere hacerla, pero no la hace. No se trata de que Pablo se complace en el pecado. No, porque él dice, hago lo que aborrezco. O sea, no quiero hacerlo, pero lo hago. Y esa es la gran diferencia entre un incrédulo y un creyente. El creyente quiere hacer la voluntad de Dios. Aún en el fondo de su corazón quiere hacerlo, pero no lo hace porque es débil. El incrédulo quiere hacer el pecado, quiere cometer pecado y se deleita en el pecado. El creyente no va a decir, ay, qué asco, voy a fornicar. Ay, qué horrible, voy a tomarme un par de copitas, ¿verdad? Ay, qué feo, me voy a la fiesta el viernes en la noche, qué horrible. El incrédulo no dice eso, él se deleita en eso. El creyente no, el creyente aborrece. No quiere practicar el pecado. Sin embargo, no vayas a pensar de que Pablo es una víctima de las circunstancias, que Pablo simplemente es como una hoja llevada al viento. No, no, no. Su problema no solamente es ilógico, no solamente es desagradable, sino que es voluntario. O sea, Pablo, a pesar de que no quiere hacerlo, lo hace. Es voluntario, nadie lo obliga. Mira lo que dice el texto. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, al final lo hago, con esto apruebo que la ley es buena. Entonces, mi propio comportamiento atestigua contra mí mismo de que estoy haciendo algo que es ilógico, algo que es desagradable y algo que es malo porque está contrario a la ley. Es decir, yo sé que obedecer a Dios es bueno, yo sé que obedecer a Dios es algo que va a traer satisfacción a mi vida, yo sé que obedecer a Dios en cualquiera de las cosas en las cuales tenga que obedecerle va a traer bendición, me va a traer gozo, me va a traer paz. Es lo lógico para el creyente. Es mi culto voluntario, como dice Romanos capítulo 12. Es lo que el creyente tiene que hacer. Es algo agradable, me va a hacer de bendición, me va a ayudar. Yo lo sé. Está comprobado. No solamente porque está en la Biblia, sino por los testimonios de los hombres de Dios que obedecieron, por el sentido común, por el testimonio de hombres contemporáneos en mi vida que obedecen a Dios y Dios les bendice. O sea, por todos lados está comprobadísimo que hacer la voluntad de Dios es lo correcto, lo bueno y lo agradable. El problema es que aún sabiéndolo, no lo hago. Ese es el gran problema del creyente. La gran incoherencia. La gran disyuntiva del creyente. No es falta de deseo, él quiere hacer lo correcto pero no puede. No es falta de conocimiento, él sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. Es falta de poder. El creyente por sí mismo, en sus propias fuerzas, no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Amén. Pablo como creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús como todos los demás. Amén. No hay creyente que pueda decir, no, yo no tengo una nueva naturaleza. Si usted es creyente, usted tiene una nueva naturaleza. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tengo una nueva naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene ese impulso por pecar? ¿De dónde viene esa necesidad de hacer lo contrario a lo que la Biblia dice? Pablo reconoce y dice que si bien es cierto, no es él, también es él. No, Pablo no está loco, hermano. No tiene un trastorno de personalidad múltiple, sino que simplemente hay algo más allí. Pablo dice, mira en el verso número 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, pero es el pecado que mora en mí. Total, ¿eres tú o no eres tú? Sí, soy yo. Pero no soy el yo salvado por Dios, esa nueva criatura que Dios ha creado en mí. Hay algo más que habita dentro de mí. ¿Usted me está entendiendo? Este otro aspecto de mi vida, esta otra naturaleza, lo que Pablo le llama el hombre viejo, el hombre carnal, la naturaleza pecaminosa,
que habita dentro de mí también. Esta es la que tiene aún esta inclinación y este deseo y esta insistencia por pecar. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, pero aún el pecado habita en nosotros. Juan, el apóstol Juan, dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 8, si alguno dice que no tiene pecado, miente. ¿Ves la dualidad? Yo ya estoy muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. Yo soy una nueva criatura. Pero si digo que no tengo pecado, estoy mintiendo. Porque a pesar de que estoy muerto al pecado y estoy lejos del pecado y el pecado ya no tendría dominio sobre mí, todavía hay un aspecto de mi vida que sigo siendo yo. No es que yo no soy. No es que yo soy preso, ¿verdad? No, soy yo mismo. Pero hay un aspecto de mí que todavía está sujeto al pecado. Que todavía puede pecar, que todavía quiere pecar y de hecho lo hace. Y cuando eso domina mi ser, entonces soy un creyente carnal. Amén. El creyente tiene un aspecto en su vida sujeta a la carne. Allí no hay nada bueno, dice Pablo. Verso 18, yo sé que en mí, ¿ya ves? Pablo no está diciendo en otra persona. No, en mí, yo sé que en mí, esto es en mi carne, aclara, no en mi naturaleza espiritual, no en mi nueva persona creada por Dios, no, sino en mi naturaleza pecaminosa, en mí no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no está el hacerlo, no tengo ese poder. Tengo el deseo para hacer la voluntad de Dios, pero no el poder. En nuestras propias fuerzas, entonces, Pablo nos enseña, somos incapaces de vencer al pecado, ¿verdad? Somos incapaces de vencer al pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y vuelve a repetir la misma idea, para que nos quede claro dos cosas. Una, que en mi nueva naturaleza pecaminosa, nueva naturaleza espiritual renovada, creada por Dios, yo tengo el potencial para obedecer a Dios. Pero en esta vieja naturaleza también tengo el potencial para desobedecerle, para desagradarle y para vivir de una manera que a Él no le agrade. Entonces, podemos vencer al pecado, lo dice Pablo, pero estamos todavía sujetos al pecado y tenemos que ser cuidadosos. 1 Corintios 10:12, Pablo dice, mire que el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? Cuidado. Génesis capítulo 4, verso 7, Dios hablando a Caín, le dice, el pecado está a la puerta, ¿no? Para atraparte. Tú puedes tener potestad sobre él, pero si no, obviamente te va a controlar, te va a dominar. Si cedemos al pecado, entonces, no solamente somos creyentes carnales, pero podemos terminar mal. Descalificados del ministerio. Pablo decía, por ejemplo, ¿no? En 1 Corintios 9, 27, que él quiere correr la carrera, ¿verdad? No vaya a ser, dice, que habiendo sido heraldo para muchos, al final yo mismo venga a ser descalificado. Y el contexto está hablando de pecado, está hablando de eso, ¿no? De no descuidarse. Puedo perder el ministerio, puedo perder mi familia, ¿verdad? Y creo que sin ir a nombres personales podemos pensar en muchos grandes, incluso hombres de Dios, que perdieron ministerio y familias por pecado, ¿no? Por pecado de inmoralidad sexual, por pecado de adulterio y cosas así. Podemos perder bendiciones, la salud o aún la vida, ¿no? Por causa de esta situación. Entonces, hermanos, hasta aquí. Ya hemos visto que el creyente carnal es aquel que no se sujeta al dominio del Espíritu, que sigue viviendo todavía en el dominio de las restricciones, que sigue viviendo en sus propias fuerzas, que sigue viviendo obviamente en derrota, porque en su propia fuerza nadie puede vencer al pecado. Entonces viven en un ambiente restrictivo de leyes, viven en un ambiente de debilidad, porque no tiene el poder por sí mismo para vencer, y obviamente viven el poder de las consecuencias del pecado. A pesar de que ya está muerto al pecado, sigue viviendo como esclavo al pecado, porque sigue viviendo en el pecado y en sus consecuencias. Un creyente carnal manifiesta algunos, o todos, no creo que todos, pero de repente por ahí habrá alguien, ¿no? Los frutos de la carne, ¿y cuáles son? Usted los conoce, Gálatas 5:19.
Yo me sé de memoria lo del espíritu, pero de la carne no. ¿Alguno se lo sabe? Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, que se refieren al ámbito de la inmoralidad sexual. Inmundicia, lascivia. Bueno, estos 4 se refieren al ámbito de la vida sexual. Inmundicia, lascivia, que es lujuria, ¿no? Que es la codicia sexual. Inmundicia, que es todo tipo de impureza. También la idolatría, ¿no? El poner a alguien o algo por encima de Dios. Hechicerías, enemistades. Algunos entienden esta palabra hechicería como algo relacionado a las drogas, ¿no? a los fármacos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también otro catálogo, por así decirlo, de estos frutos de la carne los encontramos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo número 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces hay abundantes aspectos de la vida llamados frutos de la carne, que son estas manifestaciones de una vida que no está sujeta al dominio de Cristo. Eso significa de que, caramba, si en algún momento me molesto y me enojo, insulto, o le hablo feo a mi esposa, o no sé, ¿soy carnal? Bueno, estoy a punto, ¿no? Porque he hecho algo que no debía. Me he salido del dominio del espíritu y he reaccionado en mi carne. Si sigo en eso, sí, pues. Si ya se vuelve un patrón, la mentira, o la ira, o el enojo, o la falta de oración, o la falta de leer la Biblia, o el orgullo, o la falta de perdón, se vuelve un patrón, entonces obviamente ya qué duda cabe. Soy un creyente carnal. Soy un creyente carnal. Debo reconocer entonces, queridos hermanos, que mi mayor enemigo soy yo mismo. ¿Verdad? No es mi esposa, no son mis hijos, no es mi líder, no es mi jefe, no es el presidente, no es un congresista, no es la política, no es el mundo, no es el diablo. Soy yo. Soy yo mismo. Porque yo soy al final quien voluntariamente decido contra toda lógica. Tú me dirás si es lógico hacer algo que es ilógico. Contra toda lógica, hacer algo que no quiero hacer, pero que igual lo hago. ¿Estamos locos o qué? ¿Usted me entiende? Tú me dirás dónde es sano eso. Hacer algo que es ilógico, que no quiero hacer, que no me gusta hacer, pero que igual lo hago. Pero la verdad es que lo hacemos, hermanos. ¿Verdad? Lo hacemos. Ahora, si yo no siento remordimiento ni pesar por hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ya eso es un problema serio. ¿Amén? Ya si a mí no me parece ilógico desobedecer a Dios, ya estamos mal. Porque, te vuelvo a repetir, Pablo no está haciendo algo que él no sabe. Pablo conoce, y mira, es un hombre que no solamente conoce, él escribió 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Conoce más que tú y yo la palabra de Dios. Conoce muchísimo. El conocimiento no significa, yo puedo saber mucha Biblia y ser carnal, igual. Yo puedo saber muchos versos bíblicos y doctrinas y sigue siendo carnal. Pablo no era una persona que no pensara, era una persona con una mente muy organizada. Mira, escribió Romanos. Tiene una mente analítica, profunda.
Un hombre que meditaba lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo, lo que pensaba, tenía una capacidad de análisis. Sin embargo, había cosas que él hacía que no eran lógicas, aún para él mismo, ¿no? Vuelvo a repetir, hermano, si Pablo es carnal, ¿qué me queda a mí? ¿Verdad? Mi mayor enemigo soy yo mismo. Pablo está diciendo, mi mayor enemigo no son los judíos, no son los judaizantes que me persiguen, no es Satanás, no son sus diablos, los demonios. El mayor enemigo de Saulo de Tarso es Saulo de Tarso. O pongámoslo así, ¿no? El mayor enemigo de Pablo es Saulo de Tarso, su antiguo yo, ¿verdad? Su antiguo yo, su yo carnal, su yo orgulloso, ¿no? Su yo frío, su yo cruel, ¿no? Porque más o menos así era, por lo que vemos, ¿no? En el libro de los Hechos. Su antiguo yo que no quiere sujetarse a la ley de Dios y que no puede sujetarse a la ley de Dios. Que no quiere. Mientras Pablo no reconozca eso, siempre va a estar en derrota. Mientras yo no reconozca, hermanos, que mi mayor problema soy yo mismo, no mi falta de dinero, no mi falta de trabajo, no mi falta de oportunidades, no mi cónyuge, no mis hijos, no el día, no la noche, sino que mi mayor problema soy yo mismo. Mientras no reconozca esto, siempre buscaré excusarme por mi pecado y por sus consecuencias. Porque el que vive carnalmente sigue viviendo en el ámbito del pecado, ¿no? Pablo dice, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero ¿qué hizo Cristo? Él no expió nuestros pecados, Él no nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Nos compró de la esclavitud del pecado. Entonces el creyente que es carnal vuelve nuevamente a venderse a sí mismo, ¿no? al pecado, a la esclavitud del pecado. Y obviamente el pecado no viene solo, viene con sus consecuencias. Entonces, ¿qué tengo que reconocer? La Biblia es buena, hermanos. Amén. La Biblia es perfecta. Aquí está todo lo que yo necesito para la vida. Aquí está la solución a mis problemas. Amén. No solamente a un problema, a todos los problemas. Amén. A mis problemas familiares, ¿está o no está? ¿A mis problemas económicos, está o no está? Claro que sí. ¿A mis problemas de carácter, está o no está? ¿A mis adicciones, a mis miedos, a mis complejos, a mis traumas? Está acá todo. ¿Cuál es el problema? Yo soy el problema. Porque mi corazón es duro, porque mi corazón es incrédulo, o mi corazón es flojo, no quiero profundizar en la palabra de Dios. No quiero leerla, no quiero meditarla, no quiero escudriñarla, no quiero obedecerla. El problema no está en la palabra, el problema está en mí. Hay un problema en el receptor. Yo soy pecador, mi corazón es duro y necio. Y muchas veces, espero que no todas, pero sí muchas veces, me opongo, me niego al obrar de Dios, que quiero obrar, valga la redundancia, que quiero obrar en mi vida a través de su palabra, hermanos. ¿Usted se puede identificar con este pasaje? Yo sí. Amén. Yo sí. Romanos 7:21, Pablo sigue hablando. Dice, nos muestra esto, que encuentro una lucha que me lleva a ser fuerte o débil. Hay una lucha, una batalla. Es decir, no todo está perdido. ¿Ok? El hecho de que yo tenga una naturaleza pecaminosa no significa que sí o sí voy a ser carnal. No. Hay una lucha, hay una tensión, pero la historia puede cambiar. Romanos 7:21 dice, así que, queriendo hacer yo el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero
de la ley del pecado que está en mis miembros. Vuelvo a repetir, Pablo insiste, yo quiero hacer el bien. Él no es un creyente, ojo, él no es un creyente que se ha rendido al poder del pecado, simplemente el que dice ya, nunca voy a ser santo, nunca voy a poder vivir de una manera agradable a Dios, ya no importa, ¿no? Se rindió. Como a veces podemos rendirnos. Y simplemente decir, bueno, ya Dios sabrá, ¿no? Y me rindo al pecado. No, Pablo no es un creyente que se ha rendido. Pablo tampoco es un creyente que se ha acostumbrado a la maldad y que se ha amoldado a ella, ¿no? Un creyente que ya no le importa, vuelvo a repetir, ¿no? Que ya vive como el mundo, habla como el mundo, se ríe de las cosas de las que el mundo se ríe, ya se adecuó al mundo. Tampoco, es un creyente que está luchando. Es un creyente que está batallando, que no quiere rendirse. Es decir, que guarda en su corazón el anhelo de obedecer a Dios. Que quiere todavía hacer las cosas bien. Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero observa una ley en su interior. El mal está presente. Bueno, eso ya lo habíamos notado. Esta ley presente en su interior, esta ley que le lleva al mal, ¿verdad? Es esta batalla que también Pablo lo grafica en Gálatas capítulo 5, la batalla entre la carne y el espíritu. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí, ¿no? Están luchando para que no hagáis lo que quisierais. Entonces esta dualidad está presente. El creyente quiere hacer la voluntad de Dios, se deleita en la voluntad de Dios, pero no puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Quiere, pero no puede. Lo anhela, pero no lo puede hacer. Le parece lo más lógico, lo razonable, es lo mejor para su mente. Él entiende, aprueba que la ley es buena, él sabe en su mente que la ley es correcta, que hacer la voluntad de Dios es buena, que si le hiciera la voluntad de Dios le iría bien. Él lo sabe, no se lo tiene que decir, él ya lo sabe. Pero a pesar de que lo sabe y a pesar de que lo quiere hacer, no lo puede hacer. ¿Entiendes por qué Pablo al final dice miserable de mí, verdad? Porque es feo, pues imagínate, querer hacer algo, sabes que está bien, sabes que es lo correcto, pero haces completamente lo contrario. Es feo. Es frustrante. Y si tú tienes algo de años ya en la vida cristiana, me estás entendiendo lo que te estoy hablando. Sabes lo duro que es y sabes cuántas lágrimas a veces se derraman diciéndole, Señor, perdóname porque otra vez, aunque sé que no debo hacerlo, lo volví a hacer. Si tienes algo de caminar en el Señor ya, me entiende lo que te estoy hablando. Si para ti estoy hablando chino, sí, sigue tu camino nomás. Estamos hablando. Es que difícil que te lo pueda hacer entender si tú mismo no lo has vivido también. La frustración de que sabiendo hacer lo bueno, no lo podemos hacer. Pedro decía, hermanos, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. No esta guerra que constantemente está ahí en ebullición en nuestro propio corazón. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar. Combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, dice, para nuestros deleites, ¿no? Y Santiago termina diciendo, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en varios pasajes te estoy mostrando que hay este combate, esta lucha en el corazón del creyente. Y solo hay un camino, hermanos. O sea, hay dos maneras, pero hay solo un camino. Es decir, puedo ser carnal, puedo ser espiritual, pero solamente hay un camino. Solamente hay uno. Ahora, sea el camino que tomemos, el camino de ser carnal o el camino de ser espiritual, cada uno de ellos tendrá frutos, consecuencias. Algunos producirán la gloria de Dios, otros producirán tristeza, deshonra, no solo para el nombre de Dios, sino para mi propio nombre. Muchas veces decimos, no, pero Satanás me ataca, ¿no? Él me tienta. Hermanos,
¿Satanás puede poseer a un incrédulo? Sí. ¿Satanás puede atacar a un incrédulo? Sí. ¿Puede utilizarlo? Sí. A un creyente no. Satanás no puede poseer a un creyente. Mayor es el que está en nosotros, dice Juan, que el que está en el mundo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Satanás? Tentar. Apelar a nuestra propia naturaleza pecaminosa para hacernos, y llamémoslo así, motivarnos o influenciarnos a hacer lo malo delante de sus ojos. Delante de los ojos de Dios, perdón. Entonces, esta lucha constante en nuestro ser de agradar a Dios o agradar al mundo, de agradar a nuestra propia carne o agradar al Señor, agradar a nuestra propia naturaleza pecaminosa o agradar al Espíritu de Dios, adorar a Dios o complacernos a nosotros mismos, es una lucha que siempre y constantemente va a estar. Y Pablo dice aquí, esta ley del mal está en nuestro cuerpo, está allí, está presente, habita, soy yo mismo. Nosotros, soy yo mismo, está allí. Y el resultado de esta lucha, hermanos, al final nos va a acompañar por siempre. Los versos 24 al 25 es el clímax ya de esta declaración. Es decir, Pablo se ha pasado estos versículos desde el 14 hasta el 23 mostrando esta gran lucha. Interesantemente, algunos comentaristas mencionan que Pablo en estos versículos ha mencionado 40 veces la palabra, o sea, se ha referido a sí mismo 40 veces. Yo, la lucha que hay en mí, pobre de mí, la ley del mal que está en mí, no lo hago yo lo quiero hacer, no lo puedo hacer. 40 veces se ha referido a sí mismo en estos pocos versículos. Porque esa es la vida carnal, centrada en uno mismo, egoísta, en lo que yo me ha pasado, en lo que yo tengo, en lo que yo no puedo, en lo que esto y el otro, centrado en mí mismo nada más. Pero aquí, en el verso 24, cambia el tono, hermanos. Cambia el tono. Y dice acá en los versos 24 al 25, que son los últimos de este capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. El lamento de Pablo, hermanos, empieza con esta frase, miserable de mí, dice Pablo. Interesantemente, esta palabrita solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento. En ningún otro lugar se utiliza. ¿Y sabes dónde se utiliza? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. El Señor Jesús hablando a las iglesias. A la última. ¿Cómo se llamaba la última? La Odisea. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer porque esto es interesantísimo. Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, ahí está la palabra, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una cosa bien interesante de la región de la Odisea es que esta era una ciudad muy próspera. Y fue una ciudad próspera que sufrió un terremoto que la devastó a esta ciudad. Lo curioso es, hermanos, que cuando Roma decide enviar ayuda financiera para reconstruir la ciudad se niega. Los pobladores me refiero, ¿no? Se niegan. ¿Sabes por qué? Porque eran tan prósperos económicamente que dijeron, gracias, pero no gracias, no necesitamos. Nosotros mismos nos vamos a reconstruir. Y la Odisea se reconstruyó con sus propios recursos.
y se reconstruyó una ciudad mejor todavía de la que había sido destruida por el terremoto. Una ciudad orgullosa, autosuficiente en sus propios recursos. A esta iglesia que vivía en esta zona autosuficiente, Dios le dice: tú dices eres rica, no tienes necesidad, pero yo te digo, tú eres miserable. No tienes la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios por ti misma. Y Pablo dice, lo que Pablo ve y nota acá en este pasaje, es lo mismo que Jesús dijo de la Odisea. Pablo dijo: yo mismo soy así, yo soy miserable. Es decir, y ponlo en perspectiva, yo tengo conocimiento, yo soy hebreo de hebreos, yo soy en cuanto a la ley fariseo, yo soy irreprensible, yo he visto al Señor Jesús, yo no he recibido el evangelio de otros, sino que Dios mismo me lo dio. Yo he sido llamado al apostolado de los gentiles, el único, todos los demás fueron a los judíos, yo fui el único a los gentiles. Yo he subido al cielo, al tercer cielo, he escuchado cosas que al hombre le es prohibido ni siquiera repetir. Pero a pesar de todo eso, yo soy carnal y yo soy miserable. No tengo la fuerza necesaria para agradarle a Dios en mis propias fuerzas. No tengo los recursos, no tengo la capacidad. Es decir, tengo el conocimiento, yo sé lo que es bueno. Yo lo entiendo, yo lo sé. No me tienes que explicármelo, no me lo tienes que repetir, yo lo sé. Pero no tengo la fuerza para hacerlo. No lo puedo hacer. Yo soy, dice Pablo, miserable de mí. Literalmente el texto original dice: miserable hombre soy. Miserable soy un carnal, soy un pecador, salvado por la gracia, pero sigo siendo un pecador, miserable, que lucho por querer hacer la voluntad de Dios, pero no tengo la fuerza para hacerlo, que sé lo que es hacer la voluntad de Dios, que quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. La gran diferencia entre Pablo y la Odisea es que la Odisea era una iglesia que se consideraba a sí misma rica, que no tenía necesidad, una iglesia orgullosa. Pablo dice: no, qué orgulloso, yo sé quién soy, y soy miserable. Y soy miserable. Pablo no está apelando a tener un bajo concepto de sí mismo, que está mal decir: sí, soy un miserable gusano, indigno. No. O sea, Pablo está hablando sinceramente. Estamos conociendo una parte de Pablo que no conocíamos antes. Es decir, en muy pocos pasajes Pablo habla acerca de sí mismo con tanta honestidad. Y Pablo dice: hermanos, tú me puedes ver el apóstol, puedes ver plantando iglesias, pero soy miserable. Soy miserable, soy falible, soy pequeño, débil. No puedo por mí mismo. Además, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen también algunos, los que saben, que en las sociedades antiguas habían algunos tiranos que tenían la costumbre de atar un cuerpo muerto a los soldados vencidos, ¿no? Como una forma de tortura, obviamente, y una forma de muerte lenta, ¿no? Porque el cadáver que tienes amarrado, tú me entiendes, ¿verdad? Se va descomponiendo y esos líquidos y esas cosas que salen del cuerpo muerto, obviamente te van a afectar a ti y tú vas a terminar muerto igual. Entonces, tal vez Pablo está pensando en esto cuando escribe esta situación y está describiendo cómo él está caminando y viviendo al lado de alguien putrefacto, al lado de una naturaleza, o sea, está conviviendo con una naturaleza pecaminosa. Que aún aquí, en el mismo culto cristiano del domingo, Día del Señor, hay una parte de mí que no quiere estar aquí. Amén. Hay una parte de mí que no quiere adorar a Dios. Hay una parte de mí que preferiría estar haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Amén. Hay una parte de mí que no quiere perdonar, hay una parte de mí que no quiere obedecer, hay una parte de mí que no quiere ser humilde, hay una parte de mí que no quiere humillarse, hay una parte de mí que no quiere, que sabe, pero no quiere, es rebelde. No quiere. Estos aspectos de mi vida que aún están bajo el poder del pecado, esta naturaleza carnal, pecaminosa, si yo la dejo exacerbarse, si yo la dejo y tengo este temperamento, este comportamiento, esta ideología de la iglesia de la Odisea, no, yo no necesito de nada
la dejo exacerbarse, entonces definitivamente me va a impedir grandemente que yo llegue a ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Y voy a vivir toda una vida rodeado de las consecuencias del pecado y de sus consecuencias. Entonces, queridos hermanos, mis problemas no vienen de la mala suerte. Mis problemas no vienen de que el mundo es malo contra mí, ¿verdad? Como esta canción que alguien decía por ahí, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Simplemente es por mi pecado. Soy miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea es muy probablemente lo que yo soy también. Espero que no, pero también tal vez usted puede ser así. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, hay una tensión, hay una lucha, hay una batalla, pero esa batalla va a terminar. ¿Amén? Esa tensión se va a acabar en algún momento. En algún momento la Biblia enseña claramente que nuestro cuerpo, que aún está sujeto al pecado, y esta ley que está en nuestros miembros que nos lleva al pecado, se va a acabar. Este cuerpo corruptible se va a volver incorruptible. Este cuerpo vendido al pecado se va a volver un cuerpo completamente controlado por el Espíritu Santo, donde ya no va a ser capaz de pecar. Y esa lucha se va a acabar. Ese lamento que Pablo dice, miserable de mí, ya se va a acabar, porque ya voy a poder obedecer a Dios y hacer lo que quiero y hacer lo que anhelo y lo que sé que tengo que hacer. Por mientras, tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Muchas veces se piensa que el aguijón en la carne de Pablo era una debilidad física, no era un tema incluso con sus ojos o un asunto así. No se sabe, yo más me inclino a pensar que no era esto, pero mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 12, 7. Tú sabes, Pablo tenía muchos privilegios que Dios le dio. Fue al cielo, vio a Dios, escuchó la palabra de Dios, recibió el evangelio de parte de Jesús mismo. Y mira lo que dice Pablo, verso 7 del capítulo 12 de 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, es decir, no se inflara de orgullo a todo lo que Dios le había dado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No? Este aguijón en la carne, esta situación que Dios permitía en su vida, que puede interpretarse como de varias maneras. Algunos piensan, como vuelvo a repetir, que era una aflicción física. Otros piensan que era la persecución de los judíos. Otros piensan que era su carne, esta lucha fuerte que él tenía en su interior de su carne. Sea cual sea al final, hermanos, porque no es el punto del sermón discutir cuál era el aguijón de la carne, pero cualquiera que sea la naturaleza de lo que él estaba viviendo, el punto es que lo afligía. El punto es que lo humillaba. El punto es que lo llevaba abajo. El punto es que Dios había diseñado que eso fuera así. Usted se habrá preguntado alguna vez, ¿por qué Dios permite que el creyente luche contra el pecado? ¿Por qué Dios permite que siempre estemos así, o sea, luchando con nuestra propia? ¿Por qué al salvarnos no nos quitó toda inclinación al pecado? ¿Por qué aún tenemos que lidiar con una naturaleza pecaminosa? ¿Por qué tengo que cargar un Rubén muerto ahí atrás que huele mal y que se está pudriendo y que me... ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Por la misma razón que le pasó a Pablo, hermanos. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no necesita tu perfección para hacer su obra en ti. Suena extraño, ¿no? Porque Dios nos llama a la perfección, pero Él no necesita la perfección nuestra. La grandeza de Dios es que aún a pesar de que somos vasos de barro, hay un tesoro en nuestro interior. Y a pesar de que somos débiles,
Él puede hacer grandes cosas por medio nuestro. Por eso es que Pablo cambia el enfoque. Ahora dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de pronto cambia y dice, gracias Señor, por Jesucristo. De las 40 veces que él solo hablaba de él, que yo, que mira, que el pecado, que miserable, por primera vez Pablo deja de mirarse a sí mismo y mira a Cristo y dice, gracias Dios. Cuando Pablo se ve a sí mismo, solo se lamenta. Cuando Pablo ve a Cristo, da gracias. Cuando usted se mira a sí mismo, hermano, sus debilidades, sus flaquezas, lo que no tiene, lo que no puede hacer, lo único que se va a hacer es frustrar. Lo único que va a hacer es atosigarse, es lamentarse. Mire a Cristo. Mire a Cristo, hermano. Mira lo que dice, y te lo mencioné al inicio del sermón. Romanos capítulo número 8, verso número 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Cristo se hizo hombre. Y en su humanidad, así como nosotros, débil, no pecaminosa, porque Cristo nunca pecó, pero débil como todo ser humano, frágil como todo ser humano, en su humanidad derrotó al pecado. En su humanidad fue obediente a Dios de manera perfecta. En su humanidad murió por nosotros. Él no venció al pecado en su divinidad, porque qué fácil sería, Dios no puede ser tentado por el mal. En su humanidad derrotó al pecado. Lo que usted y yo no podemos hacer, Él sí lo pudo hacer. Él no dijo, no, lo que lo hago no lo entiendo. No, lo que yo entiendo, eso hago. Hago la voluntad de Dios. E hizo la voluntad de Dios hasta el final. Él venció donde nosotros fracasamos. Él venció al pecado en su naturaleza humana. Por eso, usted y yo podemos tener entonces victoria. Porque Cristo venció al pecado en su naturaleza pecaminosa y aseguró que usted y yo, al final de los tiempos, seremos transformados. Y este cuerpo pecaminoso, débil, con todo lo que conlleva esto, será transformado. Y usted ya no dirá miserable de mí, sino dirá dichoso de mí. Soy libre por fin. Libre para hacer todo lo que está en mi corazón, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Por mientras dura eso, hermano, mientras llega ese tiempo, bástese en la gracia del Señor. Usted es débil, yo también. Usted ha pecado, yo también. Usted no puede hacer la voluntad de Dios, le cuesta. Bienvenido al club. A mí también me cuesta. Amén. A mí también. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo tengo ya 30 años de creyente. A mí no me vengas con tonterías. Yo estoy en otra cancha ya. No, yo soy pastor, olvídate. Esas cosas déjalo para los mortales. No, yo tengo maestría, no, yo tengo doctorado. No, eso déjalo para los... No. Todos luchamos contra el pecado. Nadie puede decir, yo soy libre de pecado. No hay hombre que no peque. David pecó contra Dios. Aún Pablo se consideraba carnal. Vuelvo a repetir, por cuarta, quinta vez creo. Si Pablo se considera carnal, ¿qué me queda a mí? Vea las cosas en perspectiva. Pablo concluye entonces, verso 25. Así que, entonces yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo no está diciendo, ya, entonces pequemos y pequemos porque no pasa nada. No está diciendo eso. Pablo está diciendo, ok, si ese es el diseño de Dios, pues voy a vivir con el diseño de Dios. Y si tengo que toda mi vida depender de Dios, y si tengo que toda mi vida levantarme y pedirle perdón a Dios por pecados que una y otra vez los cometo y a pesar de que no quiero hacerlo y me da cólera volver a hacerlo, sigo haciendo, pues lo seguiré haciendo. No voy a caer en la depresión de decir, no, yo no sirvo para nada, soy un gusano miserable, mejor me voy al mundo. Ni voy a hacerme la vista gorda, no, este pecado ya no cuenta, total, lo cometo tanto que ya Dios se habrá acostumbrado, ya para qué le voy a pedir perdón. Y simplemente me vuelvo un legalista. No, si tengo que todos los días pedirle perdón a Dios por el mismo pecado, pues entonces lo haré. Me humillaré
y lo haré. Voy a tratar por todas mis fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Voy a tratar por todas mis fuerzas de fortalecerme, porque es verdad, la Biblia enseña de que si yo voy fortaleciéndome y yo voy avanzando en mi vida espiritual, en teoría debería ir pecando menos. No va a llegar un momento que nunca voy a pecar, pero debería ir pecando menos en todo caso. Pero voy a seguir así. No voy a mirarme a mí mismo, porque me deprimo. No voy a mirar a mi hermano, porque siempre encontraré a alguien que está mejor que yo y me sentiré mal. O siempre encontraré a alguien que está peor que yo y tendré la tendencia a sentirme superior. No. ¿A quién voy a mirar? A Cristo. Recuerda, mientras Pablo se miraba a él mismo, solo se lamentó. Cuando Pablo dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirar a Cristo, cambió la tónica de su mensaje y de la carta, porque capítulo 8 es un capítulo hermoso de victoria, cuando miramos a Cristo. Esto entonces no es una excusa para vivir una vida de pecado sin buscar la santidad, simplemente es el reconocimiento de que mientras vivamos, hermanos, siempre vamos a librar una batalla entre la carne y el espíritu, y así lo ha diseñado Dios, para humillarnos y para que vivamos siempre buscando depender del Señor. Un creyente carnal, como la iglesia de la Odisea, no es un creyente orgulloso y autosuficiente, que no depende del poder de Dios. Entonces va simplemente a tener una vida triste, porque lejos del Señor, sin depender de Él, no conseguimos nada. Amén. No conseguimos nada. Un creyente espiritual es humilde, para reconocer su necesidad delante de Dios y para buscarla. Termino. ¿Qué quiere Dios entonces, hermanos míos? Que aprendamos, que sepamos en este pasaje, en este texto que acabamos de leer. En primer lugar, nunca se olvide de dónde Dios le sacó. Amén. Nunca te olvides que fuiste un pecador entenebrecido y lejos del Señor. No importa cuánto tiempo tengas de creyente, no importa cuánto sepas o cuánto hayas logrado. Nunca te olvides que estás aquí solo por la gracia de Dios. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Reconoce también que cuando Dios te sacó del pecado, del mundo, de la condenación del infierno, llegamos dañados, llegamos heridos por el pecado. En mayor o menor medida, en diferentes aspectos de la vida. Yo no te voy a decir en qué área tú has llegado dañado. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, pues búscalo. Busca al Señor. Yo sé en qué áreas he llegado dañado en mi vida. Y sé qué áreas el Señor ya ha sanado. Y qué áreas todavía el Señor tiene que sanar en mi vida. Pero es así, no lo podemos obviar. Necesitamos ser restaurados. Todos, en mayor, menor medida, en algunos aspectos, en otros no. En nuestra pasividad, en el orgullo, o en la baja autoestima, o en la falta de perdón, en el resentimiento, en el carácter. Tantas cosas. Reconoce también, hermano, hermana, que es nuestra propia naturaleza carnal la que combate en nuestro interior para impedirnos obedecer al Señor. Soy yo mismo que quiero amar a Dios, que quiero congregar, que quiero servir, que quiero creer en Dios, que quiero obedecer, que quiero entregarme de corazón a Dios, pero también soy yo mismo el que tiene miedo, el que no quiero servirle, el que prefiero guardarme el resentimiento, el que prefiero quedarme en el rencor, que prefiero no buscar a Dios, que prefiero no orar, que prefiero no leer la Biblia, que sabiendo lo que tengo que hacer, prefiero no hacerlo, prefiero seguir mi propio consejo. Soy yo mismo, y esa dualidad, ese conflicto, es el que yo tengo que resolver. Es decir, si bien es cierto, hay una lucha entre la carne y el espíritu y esta dualidad de mi ser, también es cierto, hermanos, que la Biblia nos manda a ejercitar nuestra voluntad. Es decir, están los dos caminos, el bien y el mal. Escoge pues el bien, dice, para que te vaya bien. ¿Verdad? Están los dos caminos. Escoge hacer lo correcto. Escoge sembrar para el espíritu. Escoge hacer la voluntad de Dios. Y cuando me desvío del camino, pues, pido perdón y sigo. Vivir centrado en nosotros mismos nunca nos traerá victoria.
centrado en mí mismo, en lo que me pasa, no, nunca nos va a traer victoria. Solo podré vencer poniendo mi mirada en el Señor Jesús. Y, si bien es cierto, hay una naturaleza pecaminosa, carnal, con la que yo lidio, también es cierto, hermanos, que el creyente espiritual es el creyente que vive en el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo se hace posible lo que por mí mismo es imposible. Si en mi propia naturaleza yo no puedo obedecer a Dios, en el poder del Espíritu sí puedo. Si yo no puedo hacer las cosas agradables a Dios en mis propias fuerzas, en el poder del Espíritu Santo sí puedo. Entonces yo tengo que activamente buscar, vivir lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso? Con las disciplinas espirituales. Orando, leyendo la Biblia, confesando mi pecado apenas soy consciente de mi pecado y buscando al Señor. Porque Él puede hacer en mí lo que yo, por mí mismo, no puedo hacer. Espero, hermanos, que este sermón nos haya animado, nos haya motivado a darnos cuenta de la terrible batalla que lidiamos. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio, la iglesia lidia con muchas cosas externas, pero sobre todo lidiamos con asuntos internos de nuestra propia vida. Quiero animarte a que no te desanimes en esa batalla de luchar contra esa naturaleza carnal con la que usted y yo vivimos. Y darle gracias a Dios, porque en algún momento, hermanos, ya pronto, usted y yo ya no lucharemos más, sino que la victoria será completa. Vamos a orar.